Hola queridas amigas de Canal Esencia Bio, me llamo Eva Vergara y en el vídeo de hoy me voy a dirigir especialmente a las mujeres. No vamos a hablar de las patologías de los senos desde el punto de vista de la medicina, sino que vamos a plantear una nueva perspectiva en donde el ser humano es un todo. Somos un cuerpo, es verdad, pero también una forma de enfrentarnos a los desafíos y a los conflictos que se nos presentan en un momento determinado y a los que nos tenemos que adaptar. Será esa adaptación a la que llamaremos cáncer de mama. Vamos a empezar con los tumores que afectan a la glándula mamaria y que pertenecen a mesodermo antiguo. ¿Cuál es el escenario que rodea un adenocarcinoma mamario? Según la nueva medicina germánica y la biodescodificación, la mujer va a sufrir un DHS de ataque a la integridad del nido, preocupación en el nido, pelea en el nido y alguno de los integrantes va a necesitar ser sanado, necesita cuidados y nuestra biología pone en marcha la parte del cuerpo que puede hacer eso, la glándula mamaria. La glándula mamaria secreta leche que alimenta, fortalece y aporta las defensas, los anticuerpos, para cuidar a la cría. Hablo de cría porque las glándulas mamarias aparecen en los mamíferos y tienen ese sentido arcaico. Y el nido es nuestro hogar, donde nos sentimos a salvo. En fase activa se da el crecimiento de un tumor y ese crecimiento es proporcional a la duración del conflicto. Si el conflicto no se resuelve, el tumor sigue creciendo. En fase activa, el adenocarcinoma crece a razón de 1 milímetro por semana a partir del DHS, es decir, del bioshock, lo que nos da una aproximación al tiempo donde se produjo ese bioshock. Esto no se aplica a otros tejidos, es una observación que hizo el Dr. Hammer. Por tanto, el tamaño del tumor de las glándulas mamarias nos permite estimar cuándo ocurrió el DHS. El sentido biológico de este crecimiento de tejido glandular es producir más leche. ¿Para qué? Para proteger y nutrir a ese integrante del nido. La lateralidad es tenida en cuenta hasta el punto de hablar en diestras de nido estricto, que sería el lado izquierdo, lado padres e hijos, y nido ampliado, que sería el lado derecho, lado pareja, y al revés para las zurdas. A propósito del nido ampliado, en diestras, en el pecho derecho, también se cita el conflicto de no sentirse protegida por la pareja en el nido. Como veis, nuestra biología utiliza la leche como alimento y como medicina. A mí me encanta. En fase de reparación. En fase de reparación, o bien se enquista y tendríamos los quistes benignos, o bien se degrada por la acción de las micobacterias, que sería una caseificación tuberculosa, dejando una cavidad si el tumor es cerrado, o en el caso de ser un tumor abierto, que drenara, habría una secreción maloliente a través del pezón generalmente. Os cito un caso de Enrique Corbera, de un adolescente que desarrolla esta patología en el pecho izquierdo porque a su gatito le pilla un coche. Esta lateralidad nos dice que su gatito era como un hijo para ella y su pena era que no lo había podido proteger. ¿Qué pasa si la mujer se siente sola, desamparada? Es decir, vive un conflicto existencial y se da un SBS de túbulos colectores, un síndrome de túbulos colectores. Pues ocurre que la fase de resolución se va a agravar por la retención de líquidos y concretamente la secreción va a aumentar y como os digo, se agrava el proceso. La siguiente patología es el carcinoma ductal. Es un tumor que afecta a los conductos mamarios. Los conductos mamarios o galactóforos son unos tubos delgados que conducen la leche desde los lobulillos de la mama hasta el pezón. Y es el epitelio de revestimiento de estos túbulos, de estos conductos, el que da lugar al carcinoma. Este epitelio pertenece a ectodermo. ¿Cuál es el escenario que rodea a un carcinoma ductal?
En principio es un DHS de separación en el caso de una mujer diestra. Si se afecta el pecho izquierdo, la separación es percibida con el hijo padres o alguien a su cargo como un animal, es decir, una generación arriba o una abajo. Y si se afecta el pecho derecho, es la separación de un colateral, es decir, misma generación, pareja, amigo, hermano. En la fase activa se va a dar la ulceración del epitelio y en el caso del carcinoma ductal va a aparecer el tumor en fase de reparación, es decir, tras la resolución del conflicto de separación con algún miembro del nido. Y este tumor se quedará. Ojo, si el tumor se reduce, la mujer está de nuevo en fase activa. El tamaño del tumor, por tanto, en los conductos nos va a permitir estimar cuándo ocurrió la conflictólisis, es decir, cuándo se resolvió el conflicto. ¿Y por qué es un conflicto de separación? Porque ontogénicamente el epitelio del conducto mamario es una invaginación de la epidermis. Y la epidermis, como ya sabéis, siempre habla de separación. Los síntomas de enrojecimiento, inflamación, cosquilleo y dolor se van a dar en fase de posconflictólisis, es decir, después de que se resuelve el conflicto. Las microcalcificaciones mamarias corresponden a pequeños conflictos biológicos de separación solucionados, es decir, son tejidos calcificados al final de la fase de posconflictólisis B y no desaparecen. Y por último hablaremos del carcinoma lobulillar. Este tumor se observa en la unión del conducto mamario y de la glándula mamaria. Y en este caso hay dos programas biológicos, el de separación del conducto y el de preocupación en el nido de la glándula. Más concretamente, la separación se acompaña de inquietud, de preocupación. Por ejemplo, una mujer se separa de su pareja o de uno de sus hijos porque se va de casa y se va a vivir a otro lugar, y al mismo tiempo que tiene este conflicto de separación, tiene otro de preocupación por ese hijo, por esa expareja, sobre cómo va a sobrevivir ahora que ella no puede alimentarlo o cuidarlo. También quería comentaros los términos infiltrante invasivo o in situ. En el caso de que se utilice el apellido de infiltrante invasivo para nombrar un tumor, siempre desde el punto de vista de la nueva medicina germánica, esta palabra hace referencia, en el caso de infiltrante invasivo, a que la membrana basal que rodea o limita el tumor se ha rasgado. Y entonces el tumor invade o infiltra el tejido cercano, el tejido vecino, lo que indica que la intensidad y la duración del conflicto son importantes. Mientras que en el término in situ habla de todo lo contrario. In situ significa en su lugar original, lo que indica que no hay invasión de tejido alrededor y por tanto querría indicar que la intensidad y la duración del conflicto han sido más suaves. Y por último quería comentaros algo muy interesante que se denomina constelación cerebelosa. Es cuando hay dos focos de Hammer en cerebelo, si se da el caso de cáncer de mama derecha e izquierda a la vez, la persona va a entrar en constelación. La constelación cerebelosa se manifiesta como muerte emocional. Es decir, la persona está apagada, parece pasiva, sin emociones, indiferente, digamos que como un vegetal. El sentido biológico sería crear un escudo de protección que para las emociones, porque la experiencia ha sido muy dramática, entonces para no sentir nada se presenta esta muerte emocional, o también llamada constelación asocial, que evidentemente se va a diagnosticar como una depresión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Valorar el escenario y ampliar vuestra perspectiva, amigas, porque merece la pena. Un abrazo cordial a todas.